somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico CUEG TV el día de hoy en un programa especial para CUEG TV con nuestros amigos y el doctor Juan Ravindrana, que es el rector del CUEG en la Ciudad de México, con quienes estamos haciendo un programa especial para combinar toda esta información que requieren los especialistas también en el centro del país, por supuesto en las grandes ciudades, para que conozcan un poco más de la operatividad y de los procesos marítimos que se requieren para tener despachos más eficientes. En ese sentido, el doctor Juan Ravindrana nos ha estado haciendo algunos cuestionamientos. Tenemos un especialista aquí en la materia, que es el maestro Omar Arechiga de Alba, que es coconductor de este programa de todos los martes, y su servidor Paco Tabar, que con la experiencia después de 16 años estamos comentando y alimentando todo este cuestionamiento. Doctor, pues continuemos, por favor. Muchas gracias. Paco, pues quiero aprovechar para hacer un anuncio ahí, adelante. Comercial. Fíjate que apareció esta semana este libro, que no se alcanza a ver ahí, que es El agente y la agencia aduanal. Es un libro que escribí junto con un compañero que se llama el maestro Gustavo Armando Jiménez. Ajá. Y con el maestro Javier Miranda, que precisamente son fíjate que fuimos nosotros servidores públicos ahí en aduanas, los tres. Entonces nos dimos a la tarea de escribir este libro para platicar del tema de los agentes aduanales. Si me permites, quiero saludar... Ese es un tema que vamos a platicar próximamente. Es muy importante el tema de los agentes aduanales para darle su merecido reconocimiento, pero también las observaciones que se tiene por parte de los especialistas a través de sus procesos. Claro. Oye, amigo, y rápidamente saludo a Fede Cortés desde aquí de Colima, Jorge Morales desde Oaxaca. Son poquitos, Edison Noria de Hidalgo, Daniel Sánchez, saludos, y nuestro buen amigo Alejandro Espadas, saludos hasta allá. Saludos a todos ellos, por supuesto. Ay, el maestro Vicente Solís. Oiga, y fíjense que me han preguntado la importancia que juega en el comercio exterior la comunicación asertiva y la inteligencia emocional. ¿Qué les parece esa pregunta? Interesante. Fíjate, doctor, que tocaste un punto muy importante, muy sensible. Inteligencia emocional. En este negocio se vive el mundo de la logística. En todo momento tiene que establecer el tema de cuidar los tiempos, cuidar las formas, es capacidad de gestión, porque vivimos con un alto nivel de adrenalina. Hoy todo es justo producción, justo logística. Y el hecho de que de alguna forma no se cuiden esos detalles de cómo ceder para vencer, de cómo eventualmente quedarte con la forma y no engancharte nunca en un mal comentario producto de la pasión, y cómo saber de alguna manera pedir, porque luego pedimos por lo que creemos, por lo que imaginamos, por el conocimiento que de oídas nos llegó. Tenemos que profesionalizarnos. Y en la parte de la profesionalización va a venir la comunicación asertiva de lo que realmente nosotros necesitamos. Y es por ello que si sabemos, comunicamos más con la parte no verbal que con la verbal. Eso es lo que en ocasiones llegamos con un sentido de humildad a pedir, pero parece que estamos imponiendo. Y actuamos en un trabajo donde autoridades, navieras, transportistas, agentes aduanales, importadores, exportadores, merecen todos un respeto. Y una duda razonable, que la comunicación y la sana discusión o discordancia no es problema. Bien, Omar. Doctor, si continuamos con el cuestionamiento para poder darle seguimiento a este programa, por favor. Bueno, preguntarte, ¿por qué Manzanillo es el número 1? ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! Bueno, es un tema que de verdad apasiona a muchos cuando hay un conocimiento absoluto al respecto. Si tú que tienes la ventaja de estar viniendo a este puerto, sabes que pues en cada familia de esta puerto ciudad
por lo menos hay un integrante en cada familia que tiene algo relacionado que ver con ello. Quiero decir que con esto que por las venas de la ciudad circula el comercio exterior en esta ciudad. Eso implica que haya pasión, que haya interés, que haya fortaleza, que haya unión. Dentro de ello existe, por ejemplo, tú sabes bien que es uno de los puertos más chicos del mundo, uno de los más chicos en extensión territorial de nuestro país. Y por supuesto, eso indica que tiene el mejor aprovechamiento por metro cuadrado, uno de los mejores puertos en aprovechamiento por metro cuadrado del mundo. Hay otros factores que implican por qué Manzanillo es el número uno, el dinamismo, una comunidad portuaria realmente fuerte, una gran comunidad de gente con la especialidad en la operación portuaria, en el manejo de sus leyes, que bueno, pues tú eres uno de esos instructores que vienen a dar esa capacitación por acá al puerto de Manzanillo, en donde se necesitan especialistas como tú para fortalecerlo. Y bueno, hay un factor también muy importante que yo lo platicaba con Omar Arechiga fuera del aire, que no todos lo observan, pero para mí algo que lo hace fuerte al puerto de Manzanillo, independientemente de esa gran tenacidad, de ese gran profesionalismo y de ese interés de continuar siendo los número uno, implica mucho el tema del movimiento de la exportación. Si nosotros nos ponemos a pensar el tema de la exportación en el puerto de Manzanillo, pues es más fuerte, es más poderosa que la del puerto hermano del sur del Pacífico, Lázaro Cárdenas. ¿Y por qué? Si el puerto de Lázaro Cárdenas es un territorio más amplio, mejor conectividad terrestre, más extensión en su puerto, mayor tecnología, de hecho hasta tienen un puente elevado, quisiéramos y soñáramos nosotros con uno de ellos para poderle dar agilidad a todos los procesos. Sin embargo, no lo tenemos, pero seguimos siendo el número uno también por este tema de la exportación. La cantidad de la exportación, pues se puede decir que la dirigen las navieras. Las navieras prefieren el puerto de Manzanillo precisamente por eso. Tenemos una mayor cantidad de exportación y tienen un costo menor al de Lázaro Cárdenas, en donde podría decirse que su mayor porcentaje pues es la importación de las mercancías, Omar. Sí. Entonces, en ese sentido, la naviera tiene menores costos en Manzanillo al hacer movimiento de importación, de exportación y de movimiento de carga de contenedores vacíos. Esto hace que elijan las navieras al puerto de Manzanillo. ¿Y por qué? Pues porque está aquí todo ese núcleo de especialistas que dicen, vámonos por este puerto que es seguro. Y ya algo muy importante, el tema social que hace que el puerto de Manzanillo tenga una afabilidad hasta cierto punto con el puerto y la ciudadanía, que sí se tienen que mejorar muchos aspectos, que sí hay algunos aspectos que nos dañan a la sociedad, pero es la evolución de un puerto, es el costo de vivir en una ciudad tan importante con el puerto de Manzanillo. Creo que el nivel de vida que puede tener cada uno de los ciudadanos del puerto de Manzanillo no lo tendrían ahorita así si no fuera por el puerto. Entonces se pagan algunos aspectos por vivir en una ciudad como esta. Sabemos que en donde existe más experiencia, más conocimiento técnico, hay mayor fiscalización. Es ida y vuelta. Claro. Entonces, el desafío que tenemos en Manzanillo es un ojo avisor cada vez más técnico también por parte de la autoridad, que nos obliga a las partes a anticiparnos, que nos obliga a las partes a prepararnos bien y tener todas las documentales seguras y probadas. Y la verdad es que tenemos un gran colegiado también de asesores dentro de este grupo, entre los que destacan también la Prosemac y algunas otras asociaciones como la Copoma, y las de los agentes aduanales que coadyuvan en el esfuerzo. Está la CLA, está la PUMAC. Y también incluso la MANAC. Entonces la MANAC, por supuesto. Hay grupos muy destacables y muy respetables, incluso nuestra unión de transportistas. Por supuesto, es lo que me ganaste, por supuesto. La verdad es que todas estas asociaciones, ¿qué hacen? Pues profesionalizar cada eslabón. Y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Por ello, es uno de los ejemplos que les podemos dar por qué sí Manzanillo. Y es el número uno. Pues eso es uno de los aspectos, doctor, que lo hacen ser el número uno. Y digo, nos podríamos tener una lista más amplia, pero consideramos que es lo más importante. Y fíjate que en la mañana me preguntaba un chico, y hablábamos del puerto de Acapulco, cuando era de los principales puertos, ¿no? Sí. Acapulco y bueno, siempre Veracruz. Pero me decían, ¿y por qué no el puerto está en Acapulco si está más cerca de la Ciudad de México? ¿Por qué Manzanillo?
Fíjate qué pregunta me hacía este joven, ¿no? La verdad es que ahorita me estaba acordando y dije, bueno, pues qué mejor preguntarles a ustedes. Fíjate que es una infraestructura, es un puerto con una infraestructura, doctor, muy pequeña, abrazado por la ciudad, pero lo hemos proyectado y lo hemos levantado. Nosotros desarrollamos, estaba casi como elefante blanco, y levantamos un proyecto ahí de la industria automotriz, y la verdad es que va caminando. Sí, definitivamente su geografía y su vocación, porque también hay que ver que los puertos tienen vocación. Hay otro aspecto técnico que que se refiere absolutamente a la ingeniería de los puertos, el calado. El calado del puerto tiene que tener una profundidad determinada para poder ser operable, ¿no? En el caso del puerto de Acapulco, pues limita el tema del calado de fondo que pueda tener el puerto de Acapulco, que no le permitiría, y que sería una inversión muy grande estar haciendo el dragado para poder tener el calado pues adecuado para las naves, y más ahora que de hecho los puertos mexicanos dentro de poco nos vamos a ver en complicaciones con los grandes navíos que cada vez van haciendo de mayor calado por ser más grandes. Entonces se tiene que pensar mucho este aspecto para poder darle ese soporte técnico en la ingeniería. Sí, ya estamos hablando de 14, 16 mil teos, ya son mega naves. Sí, ya estamos hablando de 18 metros de calado. Sí. Y bueno, ese es uno de los aspectos que no permitiría que fuera Acapulco. Y su vocación turística también. Aparte, sí. Porque tiene una gran infraestructura hotelera, que la verdad es que no lo permitirían. No, y además, para que todos los que están en el centro del país sigan yendo a disfrutar de las vacaciones. Para que vayas tranquilo con tu familia, mi querido doctor. Oye, y fíjate, una pregunta también importante es la importancia del mecanismo de cumplimiento en el comercio exterior. Fíjate que ese es el deber ser de hoy de todos. Si no trabajamos un tema de cumplimiento anticipado, donde hagamos todo un análisis, un mapeo real de el antes, durante y después, a nivel de documentos, a nivel de requisitos, a nivel de leyes, a nivel de cultura organizacional, a nivel de trazo electrónico, físico, en todos los estándares de uno por uno, a través de la multidisciplina. Para esto se recomienda, para el cumplimiento, que se acerquen con sus grupos, que tenemos grupos importantes que les podemos apoyar, para que podamos darles todo un mapa de lo que es el cumplimiento. El cumplimiento no tiene límites y es toda una cultura que hay que anticipar. Claro. Desde la vía normativa, la vía técnica, la vía moral, la vía de estructura empresarial, todo implica seguridad, continuidad de negocio. Eso es cumplimiento. Un tema que no se puede dejar a un lado es el tema de la creación de la NAM, ¿no? De la Agencia Nacional de Aduanas Mexicana, de México, ¿no? Sí. Fíjate que esa Agencia Nacional, doctor, de Aduanas, pues el pasado 14 de julio tuvimos la oportunidad de conocer en el Diario Oficial de la Federación, donde la autoridad por fin denomina esta nueva administración de general de Nacional de Aduanas México, ¿no? Y ya la denomina como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muy probablemente y muy a la par del Servicio de Administración Tributaria, con grandes facultades, con grandes competencias, con grandes aristas para interpretar, donde todavía, lógicamente, hay competencias que todavía están recargadas en el SAT y se necesitan hacer ajustes, faltan reglamentos, faltan cosas, y que incluso hay un programa muy interesante que en la Prosemac estamos lanzando, una capacitación precisamente con el exadministrador general de aduanas, Álvaro Quintana, donde vamos a abordar ese tema de una manera sobre a quien fue titular de esa propia oficina que hoy pasa de la Administración General de Aduanas a esta nueva figura que se tiene, ¿no? Sí. Pues es un tema interesante. Y regresando a temas más operativos, ¿cuál sería la importancia de la certificación OEA? Uy, son muchísimas las ventajas.
Creo que en la actualidad, bueno, hay un referente muy importante, que te puedo decir que en los países del primer mundo donde hay operación aduanera, donde hay operación marítima como del embargadero de Manzanillo o más grande, en países del primer mundo, creo que es al revés, ¿no? En el sentido de que allá a las buenas empresas se les premia con facilidad aduanera. En el caso de nuestro país, pues porque pues hay muchos que no se portan bien, así lo podemos determinar. A los que se portan bien tienen que ponerle certificaciones para darle confiabilidad, que debería de ser al revés, que los que se portan mal deberían de certificarlos para poder tener mayor observación. Sin embargo, esto permite que, por ejemplo, en un puerto de Manzanillo tengan un carril especial, tengan mayor facilidad para un despacho, tengan mayor confiabilidad en todos los procesos, pero técnicamente creo que quien nos puede dar un mayor ejemplo es el maestro Omar Arechiga. Adelante. Fíjate que una de las importancias es homologar el estándar. Recordaremos que nosotros nacimos con el nuevo esquema de empresas certificadas, aquel que denominábamos NEC, que venía basado parte de lo que era el CITIPAC y el BAS, y que de alguna manera ya era un reflejo demanda del intercambio de mercancías que tenemos con Estados Unidos y que se agudizó desde el problema y la situación de lo que fue el 9/11 y más aún con todo el tema de coadyuvar en las cadenas de suministro y de valor seguras. Es por ello que se crea un estándar que se perfecciona y que se lleva a nivel de una certificación que en esta puede incluir diferentes categorías, y esa certificación te permite ser considerado desde cierta perspectiva como un socio de la autoridad, alguien que tiene los controles, la información, la visualización por parte de la autoridad, información anticipada, infraestructura, análisis de riesgo en todos los niveles de su organización, importantes fortalezas de control y de seguridad, donde tienes que llenar cuando menos los 17 puntos principales de control, y una vez que estás, claro que la autoridad da trato igual al igual y desigual al desigual, claro, que es un principio fundamental de equidad y proporcionalidad que el gobierno tiene la obligación de dar. Y entonces a ese desigual que alcanzó bajo esa profesionalización, alto control, porque tienen que invertir. Tienen que invertir, por supuesto, en sistemas, en controles, en cámaras, en trabajo, incluso hasta y pagar a los asesores, a los expertos, claro, para que por una supuesto. Implementación de esta no es fácil, y además el que ingresa ya no tiene retorno. Pero tiene otras ventajas, sí, por supuesto. Y además tiene que estarse actualizando permanentemente, que es una inversión. Pero definitivamente esta inversión va a tener un espejo que le va a dar mayor cantidad de utilidad a la empresa. Este negocio es de renovarse o morir. Así es como tú dices en el aspecto profesional, te titulas, te haces tu maestría, te haces tu doctorado, pero aún con eso tienes que continuar actualizándote, es parte de tus filosofías, doctor. Entonces, en este sentido, también las empresas con OEA. Así es. Oigan, y hay un buen tema ahí con la certificación, OLA, ¿no? Y la norma 26, ¿no? CCB. ¿Qué sabes de eso? Doctor, esa es una pregunta bien interesante. Pero ¿qué le parece si nos vamos a un corte para podernos ir al último segmento con el resto del cuestionamiento que tenemos de su parte para nosotros? ¿Le parece? Claro que sí, amigo. Bueno, pues vamos a ir a un corte por parte de Cuec TV y de Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.